potencia se activa, ¿no? Entonces, se va a modificar esa altura. Y esto aparte también es un alfa veces la potencia, ¿no? Esta distancia horizontal es un alfa veces la potencia que está suministrando el generador, ¿no? Entonces, como no se ha modificado mmm, la potencia, estas dos alturas, por ejemplo, estas dos distancias, no se pueden modificar, tienen que mantenerse constantes, ¿no? Si habíamos dicho que EAF entonces se va a modificar, por ejemplo. Este sería, no, porque supongamos que este entonces no se puede mover más arriba. Lo que sí puede modificar es volviéndose hasta aquí o retrasando sobre esta línea nomás, ¿no? Este es el movimiento que puede realizar ahí, o hasta más aquí, digamos, pero no puede aumentar esta altura ni bajar tampoco. Lo mismo con esta corriente. Puede moverse sobre este eje, sobre el eje solo sobre el eje Y sería, ¿no? Sobre el eje de las ordenadas. Pero no puede aumentar hacia este lado, hacia el eje de las abscisas. Entonces, sabiendo eso, y también conociendo algunos datos que están aquí arriba, y el ángulo, si se dan cuenta, ha disminuido, ¿no? Era 20, ahora es 17. Entonces, para que disminuya el ángulo, obviamente tiene que moverse hacia este lado, hacia la derecha, ¿no? Entonces, por ahí más o menos sería. Sería F2, ¿no? Y bueno, aquí, este de aquí, y este sería F2. Delta 2 es 17,66 grados. Lo mismo con la corriente, ahora el ángulo ha aumentado, menos 37, entonces solo se puede mover sobre un eje. De hecho, no puede moverse hacia este lado, ¿por qué? Porque estaríamos reduciendo el ángulo, ¿no? Y tenemos que aumentar. Y tampoco más aquí, porque a este lado sería un ángulo positivo, ¿no? Tiene que bajar nomás. 25, por ahí, lo vamos a poner. Y a 2, este sería un phi 2 de 37 grados. 37,6 grados. Y por último, las caídas, ¿no? En, en la en la distancia síncrono, JXS y A2. No, ese sería, ¿no? El diagrama completo, modificado en un solo diagrama, ¿no? Dibuje un solo diagrama vectorial para ambas condiciones. Aquí está, ¿no? En el mismo diagrama tendrían que haber puesto los dos así. Ese es el diagrama. Y después me pedía también la curva de capacidad, ¿no? Del generador para ambas condiciones de operación. Eso lo vamos a hacer aquí. Solo dibujan inicialmente y entonces, como nos dice dibujar la curva de capacidad, supongo que nos pide ubicar los puntos de operación, ¿no? Para cada uno de los
para cada uno de las condiciones de operación, dice. Entonces, nos podemos copiar esto tal vez. De aquí podemos calcular en condiciones nominales, ¿ya? Condiciones nominales. Necesitamos saber la potencia compleja, ¿no? P más J Q. La potencia se puede calcular fácilmente, ¿no? Igual hemos hecho este por el factor de potencia. Ese que es 32 por 0,85, que es el factor de potencia, ¿no? 27,2 megavatios. Y para la potencia reactiva hay muchas fórmulas, puede ser potencia por seno de phi, pero de todos modos hay que calcular phi, ¿no? Entonces phi podemos calcular aquí. Treinta y uno punto setenta y ocho grados. Eso, con la potencia 27,2 que teníamos. 14, ¿sale? Y esa sería, ¿no?, la potencia compleja. Eh, 27,2 más J, 14,32, ¿no? Y esto tendríamos que llevar a valores en PU, solo tendríamos que dividir entre la potencia nominal, que es 32 MVA, ¿no? Cn. Entonces ese en PU podemos poner aquí. 27,2 0,85 más J 0,447. ¿No? Esa sería la potencia compleja en PU. Entonces, con eso podemos ubicar, ¿no? Aquí. Si este es 1, y se sabe que este es 1, y este también es 1, 0,85 sería por aquí, ¿no? Por ahí más o menos. Y 0,44, la mitad más por ahí. Entonces, ya se había hecho con una flecha. No, está mal dibujado el este. No sé, ahí sería. A ver, aquí es la mitad.
que es la mitad de 75. Por aquí sería, ¿no? 0,85. Por ahí 0,44. Bueno, 44. Ese sería ese nominal, o podemos poner, eh, y este es el factor de potencia, ¿no? Que era, o el ángulo de ángulo phi, 31,78. Exacto. Pero eso no es necesario anotarlo. Ahí. Entonces, hay que hacer después seguidamente los otros casos, ¿no? Caso uno, donde la potencia era 20 megas, ¿no? En ambos casos son 20 megas. Aquí está. Solo lo que cambia es el factor de potencia. Entonces, caso uno, ese nominal, no, ese no más, no sería ese nominal. 20 más, más la potencia, ¿no? Más la potencia de activa. En el mismo caso que aquí, Q, que es la potencia por el seno de phi, les había dicho, es 20 y el seno de phi. En el caso uno aquí está anotado, phi es menos 25,84. Entonces reemplazamos eso, 25,84. Aquí, el seno de 25,84. Entonces eso, a ver, 8,717 más J, 8,717. Y ahí lo mismo hay que dividir entre la potencia nominal. Esto sale 0,2724. Esto 0,60. ¿No? Eso está en PEUs y eso ya se puede dibujar, ¿no? 0,85, 0,75. Por ahí sería, ¿no? 0,625. Y 0,27 sería por la mitad más o menos, por ahí. 0,27. ¿No? Ese sería el caso uno, podemos ponerlo aquí. Caso uno así. Y el caso 2 con otro color, con azul haremos. El caso 2 lo mismo, este que es 20 más J, hay que calcular igual la potencia de activa. 20 por el seno de 25, o en este caso era, ¿cuánto era aquí? El phi era 37,605, ¿no? 37,605. Eso, a ver, 12, ¿ya? 12,204 más J.
4. Lo mismo esto hay que dividir entre la potencia aparente. 20 de 20 era 0,65, no 0,65. Más J, 0,38. Lo mismo ubicamos. Con azul, por ahí sería, ¿no? A ver, de hecho. Su magnitud en convierte igual. Este sería el caso 2. ¿Cuáles serían los puntos de operación para ambos casos, no? Y solo para eso, ubicar los puntos, dibujar el diagrama. Podrían haberlo hecho si quieren completo, ¿no? Los límites eh, eh, de armadura, los límites del rotor, pero creo que no era necesario en este caso porque solo pedí ubicar, ¿no? Dibujar la curva de capacidad del generador para ambas condiciones de operación. Ya esto era la primera pregunta. Ahora, pasando a la pregunta, ¿tienen dudas sobre el 1 o sobre la pregunta 2? ¿Tienen para poder responder? Si no, entonces el ejercicio 3. El ejercicio 3 lo vamos a ver al último, ya que les voy a explicar por qué pienso que no se puede resolver. Y pasamos, vamos al 4, que estaba muy sencillo, ¿no? No voy a agrandar un poco más para poder. Como esta tabla, de hecho hemos hecho este ejercicio igualito, ¿no? En el examen, en la clase presencial que hemos tenido, la única clase, y también les he mandado igual la foto, ¿no? Del resuelto de ese ejercicio. Eh, Toda esta tabla, se han de dar cuenta que está en PUs, entonces es mucho más sencillo todavía, ¿no? Si está en PUs, pues, para poder resolver. Dice que es un generador síncrono de 32 MVA también, y tensión 10 kV esta vez, de frecuencia, conexión estrella, factor de potencia 0,85, resistencia de armadura, y nos pide determinar las reactancias síncrona no saturada, las reactancias síncrona saturada y el voltaje en bornes del generador, ¿no? Y se desconecta súbitamente la carga nominal del generador. ¿No? A partir de la siguiente gráfica. Entonces, para el inciso A, que saturado o no saturado, síncrono no saturado, ¿no? XS no saturado. En ese caso era EAF, la fórmula sobre cociente de cortocircuito, ¿no? Para esa tensión, para esa, para esa tensión EAF, ¿no? Entonces, cuando es no saturada, sería que podían elegir de cualquier punto, ¿no? Siempre y cuando en la curva de cualquier punto de la curva de circuito abierto, que es esto, pero de la parte lineal, ¿no? A ver, podemos elegir, no se ve bien aquí, pero esto, por ejemplo, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1, ¿no? Este de aquí. Entonces, podemos elegir 0,4 si se parece. ¿Dónde está? A ver, ahí. 0,4, ahí, ¿no? Y hacemos intersectar lo mismo abajo. Ahí más o menos sería.
sería ahí, pero también a este lado está marcado, ¿no? Ahí. Este lado me dice que es la cociente sobre la cociente nominal y la tensión sobre la tensión nominal. Entonces, este lado igual serían los valores de cociente, ¿no? En PUs. Como está en PUs, EF, hemos elegido 0,4. Ya no se necesita dividir entre x3 ni nada. Y la corriente eh, también tenía que estar en PUs y está en PUs, ¿no? 0, 15, 16, 18, 17 más o menos sale, ¿no? 0,17 sería esto a lo que me refiero. 0,17. Ahí, ¿no? 0,4 sobre 0,17. 2,353 PUs. Ya eso sale. Como todo está en PUs, la respuesta también va a ser en PUs. El inciso B me dice XS saturado. Y la fórmula es BT esta vez sobre y de cortocircuito. Esta vez lo podemos hacer con verde. BT tendría que ser 1, ¿no? Justamente ahí. Hacemos interceptar lo mismo aquí. Y ahí. Ahí. No, y esto debe ser 0,204, 0,48 será, ¿no? Sí, 0,48. Lo mismo. Me va a ser como era 1 sobre 0,48. ¿Está? Listo. ¿No? Esa es la de la síncrona saturada. Y el último, inciso, el 3 me dice, el voltaje en bonos del generador si se desconecta súbitamente la carga del generador, ¿no? A partir de las gráficas, dice, ¿no? Las gráficas en la carga nominal, me dice, ¿no? Para calcular esto, primero tendríamos que calcular bueno, no, con la cociente, ¿no? La cociente nominal que estaría aquí. A ver, aquí está. Cuando la potencia está funcionando a su potencia nominal, eh, cuando la potencia, cuando la potencia, cuando un generador o un motor, puede ser cualquier máquina, está funcionando a su potencia nominal, se supone que la cociente también es nominal, ya que la potencia prácticamente, o una forma de ver en qué estado está o en qué porcentaje de cargabilidad se podría decir que está el generador, es viendo la cociente, ¿no? Si la cociente está en su nominal, entonces está funcionando a su nominal. Eh, esto que es la cociente, la curva de cortocircuito, esto sería, por ejemplo, un PU sería su cociente nominal, ¿no? Entonces, no, o sea, sí se puede hacer en PUs, ¿no? De hecho, les he dicho, a ver, no es necesario cambiar a ohmios, ¿no? Era resolver este porque la tabla, esta curva, estos ensayos están hechos en PUs, ¿no? Aquí me dicen, ¿no? Estator I sobre IN, U sobre UN, ¿no? En esta parte me dice, aquí, ahí.
Entonces, esa cociente y todo está en valores de PUs, ¿no? Entonces, aquí sería, por ejemplo, también sería aquí la cociente, ¿no? Vamos a más adelantito para que se pueda ver. Ahí sería la cociente justamente nominal, ¿no? Como me pedía, decía a través de la curva. Ahí es la cociente nominal. Entonces, para esa cociente nominal, eh, ¿cuánto tiene que estar la tensión EF? Aquí está. Podemos hacer intersectar arriba igual, ¿no? Aquí está. ¿No ve? Y es 1.2, 1.34, ¿no? 34. Esa sería la tensión EAF, ¿no? Voy a anotar aquí, EAF nominal. Ya entonces, la tensión nominal, o acá a potencia nominal, esa sería la tensión EAF, esa sería la cociente, solo tenemos la magnitud. Entonces, podemos anotar aquí, ¿no? La ecuación, ¿sí? Mm, BT es igual a EAF, si se dan cuenta, ¿de acuerdo? Menos eh, RA más JXS por IA. No, eso es para un generador, ¿no? ¿No? Esa es la fórmula. Entonces, si me dice que la carga se desconecta súbitamente, entonces se supone que la corriente va a ser cero, ¿no? O, perdón, cero. Si esto es cero, todo esto también se va a hacer cero. Entonces solo me queda una igualdad, ¿no? Que BT va a ser igual a EF. Y lo que me pide es cuál es el voltaje en voltios del generador si se desconecta súbitamente la carga, ¿no? Eso sería eh, el voltaje en Borne si se desconecta súbitamente la carga. De la curva, porque en la curva hemos calculado, EAF era 1.34, ¿no? PUs por parte, obviamente. Entonces, tenemos que BT va a ser ese valor, ese mismo valor, 1.34. Esa sería la respuesta, ¿no? Me dice, porque me decía a partir de las gráficas, ¿no? Se puede calcular igual, por ejemplo, esta tensión con la ecuación, ¿no? Teníamos que calcular primero aquí la corriente, ¿no? La corriente de armadura y se puede calcular, ¿no? Cuando tenemos la potencia aparente, tenemos el factor de potencia, tenemos la tensión nominal, se puede calcular la corriente y con la corriente calcular la tensión EAF, ¿no? Tenemos de distancia, aquí está, AF es BT más RA más JXS, ya. Supongamos que hemos calculado la cociente, BT sería 10, ¿no? 10 kb sobre raíz de 3, RA es valor, o poner aquí mejor un PU, ¿no? En BT un PU, ya que estamos jugando todo en PUs, y XS sería utilizar las reactancias síncronas no saturadas, igual así. Esas reactancias se utilizan porque hemos calculado y la cociente de armadura que se calcula lo llevan a PUs igual y ya pueden calcular EAF, ¿no? Entonces,
se desconecta la carga, y eso es igual, eso sería, ¿no? Pero como aquí me dice calcular con la gráfica, a partir de la siguiente gráfica, está más fácil, ¿no? Ese sería el 3. ¿Tienen dudas sobre esto? O el ejercicio 4, perdón. Y así no, pasaremos al 3 ahora sí. Este ejercicio no lo hemos hecho, ¿no? Ya que es con pérdidas de cociente. Pero si podían revisar en los finales que les he pasado, para que tal vez había parecidos, pero igual no había uno similar que este, no. Que había uno, en realidad sí había uno similar, pero que he puesto yo que no se podía resolver, ¿no? Donde, por ejemplo, en este caso te daba la potencia de salida del generador o del motor, ¿no? Y aquí solo te da la potencia de entrada, pero igual de todos modos hace falta un dato. Dice, un motor síncrono trifásico de 90 kilovatios y 380 voltios, resistencia de armadura de 0.057 PUs y una reactancia síncrona de 0.54 PUs. Las pérdidas mecánicas y de excitación pueden suponerse igual a 6 kilovatios. Las pérdidas mecánicas serían la de rozamiento, de ventilación, ¿no? Y las pérdidas de excitación serían las pérdidas magnéticas, ¿ya? Cuando el motor funciona a plena carga, dice, ¿no? Esas serían las pérdidas. Con una excitación equivalente para una corriente de armadura o para generar una FEM inducida en terminales de 380 voltios. Determine el ángulo de potencia, la corriente de armadura y el factor de potencia y el rendimiento del motor, ¿no? Y aquí he anotado yo los datos. ¿Está? Y lo que inicialmente primero me pide es calcular el ángulo, ¿no? El ángulo de potencia. Y esta fórmula igual lo he anotado. Le he anotado en clases. Lo que sí no he anotado era esto, ¿no? Que pensé que no iba a entrar. Esta fórmula, estas son las pérdidas en la armadura, ¿no? Pero como normalmente nunca nos daba resistencia de armadura, no era necesario, ¿no? Entonces, en este caso esto sería cero, pero en esta canción nos daba resistencia de armadura. Y esta corriente, otra particularidad, es que esta corriente tiene que ser la corriente de armadura, pero solo su parte real, ¿no? Ya que va a haber dos, se descompone la corriente de armadura en dos, ¿no? En su parte real y su parte imaginaria. Entonces, para la potencia activa solo se toma en cuenta la parte real, ¿ya? Entonces, aquí estaba esta corriente IA, sería, aquí lo he dibujado, aquí en un ladito, la parte real sería esto, ¿no? IA coseno de phi. Entonces, al intentar calcular la cociente, nos vamos a dar cuenta que esa es la fórmula de cociente, ¿no? No tenemos cos phi. Entonces, podríamos pasar a multiplicar cos phi a este lado, como lo he hecho aquí, ¿sí? Y reemplazar solo potencia y lo demás, ¿no? Y nos va a dar 1136.74 amperios, ¿no? Reemplazando la potencia, que era 90 kilovatios, la potencia de entrada, la IC3 y la tensión de línea, ¿no? Entonces, en la ecuación de la potencia de entrada, que es la potencia de salida, más las pérdidas mecánicas, más las pérdidas magnéticas, más las pérdidas en el cobre, ¿no? Más las pérdidas en el cobre. Eh, Potencia de salida no tengo. Potencia de entrada es un dato, ¿no? Que me dice 90 kilovatios. Potencias mecánicas, las pérdidas mecánicas, las pérdidas magnéticas son los 6 kilovatios que me dicen, ¿no? Eso reemplazo nomás. Y las pérdidas, ¿no? En el cobre, que sería la fórmula esta, ¿no? De, eh, ¿qué me falta actualizar? Y a coseno de pi por RA. No, y reemplazo aquí, ¿no? Y a coseno de phi he calculado, ¿no? 136.74. Entonces,
Eso se reemplaza aquí, en esta fórmula, bueno, aquí, ¿no? Por RA. Entonces, todos los valores, por ejemplo, los puedo reemplazar, ¿no? Aquí estaba. Esto lo voy a buscar. Ahí no. Los puedo reemplazar. O así va a estar reemplazado, ¿no? Pero, y calcular así la potencia de salida, ¿no? Pero lo que sí no se puede calcular o reemplazar es la RA, ya que esta RA está en PUs, ¿no? Y no podemos reemplazar, porque está en PUs, porque esos valores son valores de normales o no están en PUs. O tendría que estar la cociente también, esta cociente tendría que estar en PUs. Pero para calcular la cociente, si yo quiero llevar toda a PUs, por ejemplo, lo que necesito es, o las potencias igual se las puedo llevar, ¿no? A PUs, solo que tienen que estar todo en necesito la potencia aparente, ¿no? Para poder calcular la cociente nominal o la cociente de base o para calcular la impedancia de base, ¿no? O tal vez si quisiera llevar esta resistencia de armadura a ohmios, ¿no? Y ese es el valor que no me da, que no se puede, no me da el valor, entonces no puedo reemplazar, ¿no? Este valor sería incorrecto. Entonces, lo que yo he planteado es que podemos convertir, por ejemplo, hacer un pequeño artificio. Si queremos llevar a PUs, por ejemplo, tendría que dividir esta potencia. Espera un momento. Ya. Sería dividir entre la potencia nominal, ¿no? Esto también. Lo dividimos, esta potencia está en PUs, esto también ya está en PUs. Y esta cociente habría que llevar a, a valores PUs también. Y para llevar se divide entre la cociente de base, ¿no? O la cociente nominal, como quieran llamar. Esta es la cociente de aquí adentro, solo esta parte. Entonces quedaría así, ¿no? Más este 136,74 al cuadrado. Aquí abajo escribir la cociente de base, que sería Sn sobre un nominal. No, ya está todo en PUs, el RA está igual está en PUs. Eh, Quedaría esto así, ¿no? 90,10 a la 3 sobre Sn. ¿No? Y aquí podría simplificar, ¿no? Las potencias nominales, las potencias aparentes. Y esto, por ejemplo, la tensión nominal es un valor sería 1, ¿no? 1 al cuadrado. No, no 1 al cuadrado, ¿no? Sería 380 al cuadrado. Entonces sería reemplazar, pero me va a quedar aún siempre otro Sn, ¿no? Un Sn y no puedo, me va a faltar un ¿no? Eh, una ecuación más planteada tal vez, ¿no? Porque me va a quedar en función, esta ecuación va a quedar en función de dos variables, ¿no? Pout, que es la que quiero hallar, y Sn, pero Sn tampoco es dato. No ese es el problema que aquí, ¿no? Es que ha surgido, ¿no? Otra manera tal vez sería, como dice, esto me ha confundido también, eh, lo que dice las pérdidas, las pérdidas mecánicas y de excitación que pueden ser más las pérdidas ya del cobre. Pero en este caso desaparecería todo esto, ¿no? Esto sería cero, o todo esto sería ese valor. Entonces sí puedo calcular la potencia de salida y ya con eso sí se puede calcular el rendimiento, ¿no? Solo un valor, pero la corriente no la voy a calcular para calcular el ángulo de potencia, ¿no? Ya que más ecuaciones podemos anotar eh, EAF, por ejemplo, este valor, esta ecuación,
Vt menos RA para el motor, ¿no? JXS y A. Esto es un valor, esto es un valor, esto es un valor, pero la cociente no la tengo, ¿no? Y este valor, esta cociente tiene que ser complejo, ¿no? Y aquí lo máximo que puedo llegar es a tener la cociente, eh, su magnitud, su ángulo tampoco la tengo. Otras ecuaciones, por ejemplo, más ecuaciones, la ecuación, esta ecuación, de donde, que es donde solo toma en cuenta una ecuación lineal, ¿no? De transferencia de potencia. BT, tengo, ¿no? Como está, esto está en PUs, tengo, esto está en PUs, también tengo, pero este valor tampoco la tengo, ¿no? La potencia sí la tengo. Igual me queda en función de dos variables, ¿no? La ecuación, entonces tampoco se puede calcular aquí. ¿No? Es lo que les decía, que falta un dato, probablemente. Falta un dato para resolver este ejercicio. Lo que les puedo decir es que me voy a tratar de resolverlo hasta, a ver, un rato, hasta más o menos un dato, tratar de resolverlo y si no, le voy a preguntar al ingeniero ya, el día lunes, es que tal vez me está faltando algo. Ya, pero lo más seguro es que falta un dato. Ya, o cómo han resuelto ustedes este ejercicio, no sé. Pueden comentar en el chat o no han intentado. Y así no, entonces aquí quedaría la clase y nos vemos la siguiente para resolver más exámenes pasados, de finales ya también, ¿no? Esta vez. Y esto se los voy a mandar ahorita en PDF. Voy a intentar tratar de resolver más. A ver si es que se puede, si encuentro una solución. Ya luego se les paso si es que, con la solución, si es que encuentro. Ya, si no tienen dudas, entonces nos vemos en la siguiente clase.